No puedo conectar, no sé si este hombre está hablando, ¿no? Hola, hola, buen día, ¿se escucha bien? Sí, muy bien, Mambrú. Buen día, Perfecto, doctor. bueno, buen día, muy buenos días a todos. Bueno, en nombre de la Asociación Odontológica Argentina y de la Sociedad Argentina de Cirugía, les damos a todos la bienvenida en este espacio de actualización. Agradecemos a todos ustedes por su participación. Hoy tenemos el honor y el placer de tener un disertante de lujo, el doctor Eduardo Díaz, que nos va a hablar sobre cirugía de la articulación. El doctor Eduardo Díaz es especialista en cirugía bucomaxilofacial, es ex jefe de servicio del Hospital Luis A. C. de Gandulfo, de la localidad de Lomas de Zamora, y actual cirujano de planta del mismo hospital. Es profesor adjunto de la carrera de especialización en cirugía bucomaxilofacial de la Universidad Católica Argentina. Ha realizado parte de su formación en el exterior, ha estado en los Estados Unidos, en China, y desarrolla una práctica con una gran dedicación en todo el espectro de la patología articular, con mucha experiencia en esta área. Vamos a dar comienzo, haremos un primer bloque de preguntas en aproximadamente unos 40 o 45 minutos, y luego al final haremos las preguntas y aportes finales. Todo será por chat. Lo que sí les pedimos, por favor, es si pueden apagar sus micrófonos para evitar el sonido ambiente y así poder desarrollar bien la conferencia. Así que, Eduardo, bueno, bienvenido y muchísimas gracias por aceptar esta invitación.
No te escuchamos, Edu, a ver, desmuteate ahí. Ahí va. Bueno, muchas gracias. Bueno, voy a compartir pantalla, a ver si todos la pueden ver correctamente. Se puede escuchar bien, ¿no? Y se ve bien la pantalla. Sí, perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, mi nombre es Eduardo Díaz, soy cirujano bucomaxilofacial. Quiero agradecer, bueno, especialmente por la convocatoria, agradecer a los colegas y especialmente, bueno, a la Asociación Odontológica Argentina y a la Sociedad Argentina de Cirugía y Traumatología Bucomaxilofacial por la invitación. Realmente es un honor, y es un honor poder volcar brevemente en 1 hora y media mi experiencia en el tratamiento quirúrgico de la patología articular, especialmente, y es el tema que hoy nos convoca, son los desórdenes internos que comprometen la articulación temporomandibular. Es difícil en 1 hora y media poder hablar sobre un tema tan extenso, pero quiero mostrarles parte del trabajo actual que estamos realizando y parte de lo que es la prospectiva en el tratamiento de los desórdenes internos que comprometen la articulación temporomandibular. Esta es una fachada de mi hospital, del hospital donde yo pertenezco. Esta es la parte de la derecha más nueva, ¿no? Y esta es la parte vieja, que es un hospital general de agudos, que está localizado en Lomas de Zamora y que tiene realmente varios años. Nosotros lamentablemente todavía estamos en la parte, nuestro servicio está localizado en la parte vieja del hospital. Nuestro servicio está conformado por es un servicio netamente quirúrgico. Ya el Ministerio de Salud hace unos años lo denominó Servicio de Odontología y Cirugía Bucomaxilofacial, y es donde el hospital forma parte de una red de hospitales donde los alumnos desempeñan la carrera de Cirugía y Traumatología Bucomaxilofacial de la Universidad Católica Argentina. Es una carrera que tiene unos 4 años de duración, y salen con el título de especialistas en cirugía bucomaxilofacial. La foto del medio es una foto de nuestra querida universidad, la Universidad Católica Argentina, y esta es parte de una de las parte de uno de los edificios que forman parte de toda la universidad, que está localizada, como todos sabemos, quienes no la conocen, cercano a Puerto Madero, en Puerto Madero. Agradecer a Mariano también por la invitación. Mariano es un compañero de cirujano, compañero de andanzas, el cual hemos trabajado mucho tiempo juntos en esta área, ¿no? Espero que, bueno, que esta pequeña 1 hora y media sea nutritiva para todos, y que, bueno, que sea lo más aprovechable posible. Brevemente, hacer una mención nada más de quién he tomado todas sus enseñanzas. Este es el doctor Hermes Becerra, fue mucho tiempo jefe del servicio de cirugía bucomaxilofacial del Hospital Alemán, y de quien he tomado sus enseñanzas y sus estímulos para dedicarme a esta área de la cirugía bucomaxilofacial apasionante, ¿no? Y el doctor Dolwick, que ha sido uno de los referentes en el mundo en patología de los desórdenes internos que comprometen la articulación temporomandibular. La patología, en cuanto a su etiología, es sumamente extensa, sumamente extensa. La más frecuente es la patología de tipo ortopédico, donde están los desórdenes internos y que forman parte del mayor número de casos que comprometen de toda la patología extensa de la articulación. Nos vamos a referir específicamente al tratamiento quirúrgico de los desórdenes internos temporomandibulares. El cirujano que se dedica a desórdenes internos tiene que
fíjense que trabaja en un área realmente muy reducida, es un área muy pequeña, que va de la cápsula articular hacia adentro, y que trabaja sobre pocas estructuras, fíjense, sobre las superficies condilares, la fosa articular, la eminencia, y fundamentalmente las alteraciones que comprometen al disco. En el último consenso en Vancouver que se hizo, ya tiene sus años, en el año 92, le preguntaron a los cirujanos cómo denominaría desorden interno, y el desorden interno no es más que una falla, fíjense, mecánica localizada, que todos sabemos que interfiere con el normal funcionamiento de la articulación, y que está causada por un desplazamiento del disco articular. El cirujano tiene que tratar de ultimar los detalles y realmente lograr realizar una adecuada selección del paciente que debe ir a cirugía de la articulación. Es una patología que generalmente convive con esta patología, con estas entidades, mejor dicho, que son todos los trastornos a nivel del área masticatoria, los trastornos miofaciales, asociados muchas veces a estrés y bruxismo, pero el cirujano debe estar bien seguro de que realmente los síntomas y signos del paciente sean o correspondan a la articulación y estén localizados dentro de esta área. Dentro de esta área. Por supuesto que la indicación quirúrgica radica fundamentalmente que el paciente tenga una severa alteración funcional y un dolor irreductible, y que esto persista en el tiempo, y que se hayan agotado fundamentalmente todas las etapas no invasivas. No invasivas. Lamentablemente en Argentina tenemos pocos clínicos que se dedican al tratamiento no quirúrgico invasivo. Y el cirujano realmente debería tener derivación del clínico, que el clínico vaya agotado sus etapas no invasivas y el cirujano así recibir un paciente que ya tiene indicación quirúrgica. Muchas veces el cirujano acá en Argentina actúa como clínico y realmente no es lo adecuado, a mi entender. Esto lo podemos discutir por ahí más adelante. Fíjense qué interesante, en el consenso de Vancouver fue una consulta que se hizo a 100 cirujanos expertos en patología del área de la articulación temporomandibular. Fue un cuestionario postal bastante extenso, donde se le hizo una serie de preguntas a los cirujanos. Una de ellas fue: ¿cuánto esperaban para operar un paciente desde que era derivado, desde que lo recibían? Fíjense que de 100 cirujanos, el mayor número estuvo de acuerdo con que el periodo para que el paciente llegue a cirugía debía ser por lo menos de unos 6 meses. Y eso no es caprichoso, porque realmente sirve para estudiar adecuadamente al paciente y no equivocarse a la hora de establecer o de indicar una conducta quirúrgica. Dolwick, en este fabuloso artículo del año 1994, decía cuál es el rol de cirujano en la cirugía articular. Y Dolwick dice: miren, el éxito de la cirugía del desorden interno de la articulación depende de que el cirujano haya hecho una adecuada selección del paciente. Y Dolwick dice una cosa sumamente interesante: si ustedes reciben un paciente, un cirujano recibe un paciente que ha sido operado 1 o 2 veces y sin resultados, no lo operen, no logren tener éxito, porque seguramente el diagnóstico fue equivocado. Si no, la cirugía articular hoy en día tiene un porcentaje alto de éxito, que ronda 96 a 98 a 99%, es un porcentaje alto, siempre y cuando haya una verdadera indicación quirúrgica, una adecuada selección del paciente. Ya desde el año 66 hasta años actuales, 2013, ya varios cirujanos han comenzado a notar que cuando el disco articular
se desplaza, se luxa, se desplaza, se corre a edades tempranas, han comenzado a notar algún tipo de alteración en el crecimiento de la mandíbula. Ya fíjense que desde el año 66 hasta ahora, pero realmente todavía los cirujanos no han encontrado una relación íntima entre el desplazamiento discal y las alteraciones del crecimiento mandibular. Los ortodoncistas también se han preocupado mucho por ver que cuando están realizando tratamientos de ortodoncia, el paciente comienza con ruidos articulares, con alteraciones en cuanto a la sintomatología, alteraciones funcionales a nivel de la articulación, y realmente han comenzado a prestar bastante importancia ya desde años atrás, ya desde el año, fíjense, 80, 88 hasta el día de la fecha. Han comenzado a notar que estos pacientes muchas veces tienen sus desplazamientos discales, son consecuentes con, fíjense, procesos de reabsorción a nivel de la cabeza condila, que esto se traslada, cuando el paciente está en crecimiento, se traslada a un hipodesarrollo, fíjense, de la hemimandíbula, una pérdida de la altura condilar y una pérdida de la dimensión vertical de la rama. Autores cirujanos que han trabajado sobre animales, ¿qué han hecho? Han inducido el desplazamiento discal, o sea, han hecho cirugías en animales desplazando el disco y ver qué tipo de alteración esto causaba en el crecimiento de los animales, fundamentalmente en la mandíbula, y han empezado a notar algún tipo de relación de alteración en el crecimiento luego de establecer desplazamiento discal. Los cirujanos ortognatas también han comenzado a notar, realmente se han interesado cada vez más, o se interesan cada vez más en el desplazamiento discal. Muchos pacientes que son operados por disnasias de clase 2 esqueletales, luego de ser operados, y cirujanos que no han por ahí prestado importancia a las articulaciones temporomandibulares, han comenzado a notar que luego de la operación el paciente comienza con una mordida abierta anterior, con un contacto prematuro posterior, y esto es consecuente a muchas veces reabsorciones, desplazamientos discales anteriores con reabsorciones condilares que continúan luego de la cirugía. Hoy en día los cirujanos ya están proponiendo no solamente operar estas disnasias, sino, por supuesto que operarlas, pero muchas veces conjuntamente con cirugías discopexias a nivel de la articulación para llevar el menisco a su posición adecuada y a partir de eso parar el proceso de reabsorción condilar idiopática. Este es un estudio que los quiero compartir con ustedes. Esto es uno de los hospitales que más opera en el mundo patología quirúrgica de la articulación temporomandibular. Es el 9º hospital del pueblo que está localizado en Shanghái, en China, donde el jefe es el doctor Chi Yang, y realmente es un servicio con una amplísima experiencia en patología articular. Llegan a operar, yo creo que deben estar operando cerca de más de 3.000 a 4.000 pacientes por año con desórdenes internos temporomandibulares. Tiene una casuística sumamente importante. Y han comenzado a estudiar esto, la relación del desplazamiento discal con las alteraciones del crecimiento mandibular. Publica este artículo que para mí es fabuloso, hace unos años. Lo quiero compartir brevemente con ustedes. Y fíjense, estudian del año 2009 al 2013, toman pacientes con un rango etario de 10 a 20 años, pero específicamente el estudio está radicado en pacientes que tienen desplazamiento anterior de disco, con o sin reducción, pero que son unilaterales. Y han observado durante 4 años, en esos pacientes que estaban en etapas de crecimiento, varias cosas que iban pasando en esos 4 años.
Lo voy a compartir brevemente con ustedes. Eran pacientes, fíjense, de un rango etario de 10 a 20 años, tomaron criterios bastante severos de exclusión, excluyeron los pacientes que tenían severos desplazamientos mediales o laterales, pacientes que habían sido tratados anteriormente, entonces eran pacientes nuevos, con desplazamiento discal unilateral, y pacientes que habían dejado de ser unilaterales los excluyeron durante el periodo de estudio. O sea, fue un estudio bastante riguroso en cuanto a eso. Descartaron los pacientes también con pobres resonancias magnéticas. Y tomaron 4 variables. Fíjense qué interesante. ¿Qué pasaba con la altura condilar durante esos 4 años? ¿Qué pasaba con el largo del disco? ¿Qué pasaba con la distancia del disco desplazado al cóndilo? Y cómo esto producía alteración en la desviación del mentón tomando cefalometrías frontales, ¿no? Sumamente interesante el estudio. Bueno, llegaron a la conclusión que cuando el menisco se luxa unilateralmente, pasan cosas importantísimas. La altura condilar fue disminuyendo 1 milímetro por año. Fíjense qué interesante. O sea que en 4 años tuvo una pérdida de la altura condilar de unos 4 milímetros. O sea, cómo esto es progresivo durante el crecimiento. Llega un momento que por supuesto se detiene. El largo del disco se fue disminuyendo también. O sea, el disco desplazado, como podemos ver en la imagen, el largo del disco fue disminuyendo su tamaño y fue cambiando la morfología del mismo. Otra cosa importante, el disco se alejó del cóndilo 1 milímetro por año también. Eso es sumamente interesante. Pero lo más interesante de todo es que ellos detectaron que en las cefalometrías frontales, fíjense que hubo una corrección, una alteración en la línea media, de 1 milímetro también por año. Esto llegó a los 4 milímetros, y eso se daba porque el lado sano crecía normalmente, y el lado donde el menisco estaba desplazado, la alteración en el crecimiento mandibular de esta hemimandíbula era evidente, lo cual hacía que se altere la línea media interincisiva. Sumamente interesante el artículo, y esto habla de la íntima relación que existe entre el desplazamiento discal y la alteración del crecimiento mandibular. La patología del desorden interno, han surgido varias clasificaciones a través de los años. Esta es la clasificación del Consenso de Vancouver del año 92. Es muy similar a la clasificación de Wilkes, que la mayoría de los cirujanos se basan de eso, y no es más que una cronología del desorden interno, que comienza con un desplazamiento leve y termina en un estadio tardío, ya como todos sabemos, con cronicidad clínica, con un disco completamente adelgazado, alterado, muchas veces perforado, y con deformidad a nivel óseo, alteraciones a nivel de las superficies articulares, que son los estadios más avanzados. Pero esto no debe confundir al cirujano en cuanto a que uno puede estar, les doy un ejemplo, uno puede estar en un estadio tardío de patología, avanzado, y no tener síntomas. Y eso no quiere decir que por más que uno tenga una resonancia con patología, debe recurrir a la cirugía si el paciente no tiene síntomas. Puede estar en medio de un estadio temprano intermedio y tener muchos síntomas de dolor, limitación de la apertura de la boca, y estar en un estadio temprano de patología. Muchos cirujanos no están de acuerdo con estas clasificaciones. Yo creo que, a mi entender, la patología sin duda hay que ordenarla, lo cual no quiere decir que a medida que
va avanzando los estadios de patología articular, el cirujano tenga que sí o sí actuar y llevar al paciente a cirugía. Esta clasificación, a nuestro entender, es una clasificación pacientes que han terminado su crecimiento. En el año 2019, Yang, esto lo voy a compartir muy brevemente con ustedes, en el año 2019, Yang dice, bueno, yo necesito una clasificación para mis pacientes que son jóvenes, que están en etapas de crecimiento y que tienen el disco desplazado, porque realmente no los puedo encuadrar dentro de la clasificación de Wilkes. ¿Qué hace Yang? Bueno, los clasifica según las imágenes. No toma tanto los síntomas, sino que hace una clasificación en las imágenes. Toma más de 5.000 resonancias magnéticas y las ordena, pacientes jóvenes. Las va ordenando y fíjense que va haciendo como una progresión en cuanto a él ver qué sucede en cuanto a la progresión de la patología en el paciente joven, que comienza con un desplazamiento discal anterior. La voy a compartir muy brevemente con ustedes, pero fíjense qué interesante. Él dice, bueno, en este estadio A tengo el disco desplazado, las superficies del cóndilo no tienen ningún tipo de alteración, tengo el disco desplazado con o sin reducción. Y dice, bueno, esto es un estadio A. Estadio B, él comienza a ver que en las resonancias magnéticas ya hay un grupo de pacientes, fíjense, en la misma situación, con el disco desplazado, pero comienza a notar algún tipo de esclerosis a nivel acá ósea subcondral, ¿no? El tipo 3, prácticamente la misma situación, pero con una mayor área de esclerosis ósea subcondral. Y en el estadio 4 ya comienza a ver que hay algún tipo de alteraciones totalmente distintas en cuanto a la progresión. Fíjense que el disco se encuentra más alejado con respecto al cóndilo, está más desplazado, pero ya él dice, bueno, esto debe ser interpretado ya como reabsorción condilar idiopática, ya como reabsorción condilar, porque fíjense que hay una disminución de toda la morfología condilar, como si fueran las 3 dimensiones, como un globo que comienza a desinflarse y se va achicando. Esto es muy común observarlo en los pacientes en las severas clases esqueletales 2. Y dice, bueno, a partir de esto, a partir del estadio D, esto debe ser considerado ya reabsorción condilar. Y una variante ya del estadio D, que es el estadio E, fíjense que la misma situación, pero ya el menisco, fíjense que ya se acortó mucho, ya no tiene su morfología y hasta cuesta evidenciarlo acá en la resonancia magnética, ¿no? Menisco mucho más pequeño. Y ya estadios avanzados en cuanto a la progresión con estas dos situaciones, donde, fíjense, la reabsorción, la pérdida de la altura condilar es mucho, mucho mayor, donde hay menisco también ya cortado, que no tiene su biconcavidad, totalmente alterado. Y otra situación también un poco extrema, donde son pacientes también con el menisco desplazado, pero fíjense con una alteración, con una hipointensidad manifiesta en todo lo que es el cóndilo. Interesantísimo. Esto él dice, Yang, esta clasificación es muy viable para pacientes jóvenes, pacientes que están en etapas de crecimiento. Yang dice, y nosotros estamos de acuerdo con eso, estadios hasta el estadio D, fíjense, donde el menisco no está alterado en su morfología, se puede intentar realizar una discopexia, una pexia discal, llevar el menisco a su posición, ya sea por diferentes métodos, ya sea abierto, artroscópicos o por el uso de spleen funcionales. A nuestro entender, ya cuando el menisco ha perdido se ha reducido tanto en tamaño, y hay una cronología
muy larga de desplazamiento discal, muchas veces la discopexia no funciona en este tipo de pacientes cuando terminan ya su crecimiento. El uso de los spleen funcionales, de las placas recapturadoras. Voy a hacer una mención breve a esto, ¿no? A veces se logran buenos resultados. Fíjense que con el uso de placas recapturadoras muchas veces no solo que el menisco puede llegar a volver a su posición, como vemos en esta resonancia magnética, sino lo más interesante cuando el paciente está en crecimiento, fíjense que hasta forma hueso por encima de la cápita condilar. Es como que comenzara todo un proceso de reparación a nivel condilar por la adecuada selección del disco, ¿no? Pero el uso de los spleen funcionales a veces no da resultados, a ver, no tan buenos como la diapositiva que vimos, sino que el menisco, fíjense que se logra una pequeña reducción, acá está el cóndilo articulando en la banda posterior del disco, y se logran resultados que no son tan excelentes, tan buenos, pero no dejan de ser buenos, ¿no? Y a veces no se logra nada, no se logra nada, fíjense, el menisco se desplaza, y a partir del uso de spleen funcionales no pasa absolutamente nada, el menisco se aleja más, y fíjense cómo se altera muchas veces la morfología de la cápita condilar, ¿no? Esto, Jan dice, bueno, esto tiene que ver con, según nosotros, con la edad del paciente. El grupo de Yang ha notado que el uso de las placas recapturadoras, en el uso de los spleen funcionales, obtienen muy buenos resultados en grupo de pacientes de 10 a 11 años, cuando lo detectan muy tempranamente y cuando parece que existiera todavía algún tipo de reparación a nivel de la zona bilaminar y de recuperar esa elasticidad, pues todos sabemos que los ligamentos cuando pierden la elasticidad, eso es irreversible. Bueno, el grupo de 10 a 11 años, fíjense que los resultados son excelentes. Pero ellos han notado que a medida que tratan a los pacientes con spleen funcionales, a medida que va creciendo el paciente, ya los resultados son cada vez más pobres. Ya 50 y 50 en el grupo, fíjense, de 18 a 20 años. Y si esto continúa, los resultados van bajando abruptamente, los resultados de lograr un reposicionamiento discal con placas recapturadoras. Estadios avanzados, fíjense ya de reabsorción condilar, todos esos estadios avanzados, Ian dice, bueno, si realmente esto está alterando el crecimiento mandibular en forma severa y el paciente tiene síntomas, esto hay que detenerlo. Ellos proponen el uso en pacientes jóvenes de injertos condrocostales. El cirujano tiene dos opciones, o tratarlo con un injerto condrocostal o esperar que termine su crecimiento y después operar su disgnasia y su articulación. Son dos tipos de tratamiento que son válidos. Hoy en día el uso de injertos condrocostales es un poquito más predecible, ya que toda la ingeniería y el diseño 3D nos ha facilitado mucho la colocación y la toma de estos injertos de costilla. Antes existía el problema, y todavía existe, que la costilla a veces tiene un crecimiento impredecible, que puede afectar posteriormente a la cirugía de la oclusión y producir asimetrías a nivel facial por un exceso de crecimiento de la costilla, pero el grupo de Ian ha hecho estudios ya dejando solamente 5 milímetros de cartílago a nivel de la costilla. Ya se pueden hacer guías en 3D, guías de corte, guías de posicionamiento de la costilla. Realmente que ha mejorado mucho la cirugía reconstructiva
en cuanto a tratar este tipo de pacientes. El dejarlo con 5 milímetros solo de costilla es bastante predecible en cuanto al crecimiento de la costilla, y que vaya acompañando al crecimiento gradual y armónico de la mandíbula. Nosotros ya lo estamos notando a esto, estamos trabajando sobre eso. Fíjense qué interesante, cuando recibimos un paciente que nos consulta por un desplazamiento anterior de disco, cuando le hacemos hiperextender la cabeza, fíjense que del lado derecho es mucho más prominente el mentón, donde el menisco está bien ubicado, y del lado donde el disco está alterado, está desplazado, fíjense que el mentón es menos prominente. Eso realmente es imperceptible cuando uno ve al paciente de frente, pero si uno toma puntual importancia en estos pacientes jóvenes que están en etapas de crecimiento, y les hiperextiende la cabeza, fíjense que notan siempre del lado donde el menisco está alterado un crecimiento normal, lo cual hace que el mentón sea más prominente. Fíjense qué interesante esta paciente también. Paciente joven, más prominente el lado sano, donde el menisco está bien posicionado, y del lado donde el menisco está alterado, está desplazado, fíjense cómo está en mi mandíbula, ha crecido menos. Alteraciones leves de crecimiento. Fíjense qué interesante esta paciente, mentón más prominente del lado donde el menisco está bien ubicado, del lado donde el menisco está alterado, leve alteración en el crecimiento de su hemimandíbula. Esto lo estamos notando, hemos prestado importancia, una real importancia frente a esto, a partir de nuestra última estadía en el servicio de Young. Ellos hacen mucho hincapié en eso y relacionan mucho el desplazamiento discal con estas alteraciones, que a veces no se traducen con alteraciones a nivel de la oclusión, solamente con una pequeña desviación de la línea media, fíjense, producto hacia el lado donde el menisco está desplazado, producto de que este lado ha crecido normalmente, ¿no? Pero sin dudas hay una compensación dentaria que hace que el paciente tenga una oclusión relativamente estable. Fíjense, casos un poco más severos. También menisco bien posicionado de un lado, del lado izquierdo está desplazado. Fíjense cómo esta hemimandíbula ha crecido, ha tenido alteraciones en cuanto a su crecimiento. Y fíjense casos un poquito más severos. Fíjense, de reabsorciones condilares asociadas a desplazamiento discal anterior. Fíjense cómo ha crecido normalmente esta hemimandíbula, más prominente el mentón del lado donde el disco está alterado, está bien posicionado, y donde el menisco está desplazado, todo un hipodesarrollo de la hemimandíbula. Esto es bastante difícil de corregir también desde el punto de vista muchas veces ortognático, ¿no? Y casos un poquito más severos, fíjense. Esta niñita tiene una hipoplasia bastante grande con pérdida de dimensión vertical. Y esto es interesante también mencionarlo, que no debe ser interpretado, muchas veces interpretado como hiperplasia condilar del otro lado. O sea, esto muchas veces se confunde y dicen, bueno, no, está bien, miren, acá hay un cóndilo más grande. En realidad no es un cóndilo más grande, sino que acá hay un cóndilo más chico. Este lado creció normalmente. Lo que pasa es que acá hubo una pérdida de la dimensión vertical de la rama, una alteración bastante grande en el crecimiento de la hemimandíbula. Los cirujanos debemos tener puntual importancia en esto, ¿no? Fíjense estos casos más severos de reabsorciones condilares, cómo van alterando el plano oclusal. Sin dudas, estas pérdidas de este ascenso de la rama, cómo va alterando el plano mandibular, ¿no?
Fíjense, severas reabsorciones condilares. No todos los pacientes evolucionan hacia eso, son casos aislados, ¿no? Y fíjense, interesante, el paciente que ha terminado su crecimiento ha quedado con esto, con su disco desplazado, fíjense con una mandíbula que ha crecido normalmente, y fíjense con un mentón menos prominente, disco desplazado del lado izquierdo. Acá me voy a detener un poco y fíjense qué interesante. Esta es una paciente que siempre la muestro porque en el año 2008 nos consultó con 12 años de edad, su madre nos consultó, una paciente que nos consultó, paciente clase esqueletal 2, con una resonancia que realmente daban ganas de llorar, porque, fíjense, un franco proceso de reabsorción condilar idiopática, esto es en el año 2008, fíjense con un menisco desplazado, sin reducción, a boca abierta, fíjense con alteraciones ya en la cápita, con esa sensación como de un globo que se desinfla, un proceso de reabsorción condilar, un estadio ya un poquito más avanzado según la clasificación de Young, y en ese momento se trató con spleen funcionales, en ese momento no desconocíamos qué pasaba con esto a partir de los años, o sea, qué evolución iba a tener la paciente. No estábamos de acuerdo en ese momento con operarla tempranamente, tenía 12 años de edad, y se trató con spleen funcionales, y solamente con eso, o sea, terapias no quirúrgicas, no invasivas, ¿no? Tuvimos la suerte que cuando la paciente se hizo grande y cumplió 22 años, 10 años después nos vino a ver. Y esa paciente continuaba con su clase 2, ya había terminado su crecimiento, y ya era portadora de una disgnasia que necesitaba cirugía ortognática, ¿no? Como esa clase 2 fue progresando, se fue acentuando, y le tomamos resonancias magnéticas para ver qué había pasado 10 años después, y fíjense lo que había pasado, totalmente alterada su articulación. Disco que no había cambiado mucho su morfología, pero fíjense el daño a nivel condilar, la forma que había tomado ese cóndilo, y fíjense las diferencias de intensidad en cuanto a la señal de la médula. O sea que esta paciente terminó disgnásica, ortognática y merecedora de una cirugía que con una cronología donde muchas veces es muy difícil reposicionar el disco. Reposicionar el disco porque es un disco que no tiene, ya es un disco muy fibroso, ya pasa a un estadio avanzado de patología. Esta paciente pasó a un estadio de Wilkes un poco más avanzado, estadio intermedio o intermedio tardío. Pero en ese momento desconocíamos que si la discopexia se realizaba tempranamente, como vamos a ver poquito más adelante, los procesos muchas veces de reabsorción condilar se detienen. Y fíjense qué interesante, del otro lado, donde el menisco estaba con un poquito de mejor condición y donde lo recapturaba, donde tenía, fíjense que un espesor mucho mayor, pese a tener bastante líquido, estar en un estadio acá inflamatorio de patología, fíjense qué pasó con el disco. El disco terminó desplazándose, fíjense en 2008 cómo lo recaptura, 2018 cómo no lo recaptura, pero fíjense que tal vez esa recaptura y ese posicionamiento discal y ese espesor de disco haya hecho que los cambios a nivel condilar hayan sido menores. Fíjense que se ve una corticalización todavía con una alteración en la morfología condilar, pero con no tantas alteraciones a nivel, fíjense las diferencias de intensidad de la señal de este lado y las diferencias de este lado, ¿no? Realmente son bastante significativas. Y en ese momento los pacientes que terminaban su crecimiento los tratábamos mediante disectomías. ¿Qué hacíamos? Paciente
lo consideramos dentro de un estadio avanzado de patología y realizamos la disectomía, extirpación del disco. Y uno diría, bueno, ¿cómo una articulación va a funcionar sin disco? Realmente funciona bien, y si hay algo que hoy la literatura avala en los estadios avanzados de patología, es la disectomía, con un 98-99% de éxito. Es superior a la discopexia y es superior en cuanto a los controles a distancia. Los estudios de disectomía son estudios que tienen unos 20 o 20, llegan a 25 años de seguimiento. Ya la Sociedad Americana lo ha tomado como criterio de éxito en cirugía articular. Cuando uno realiza una disectomía en un estadio avanzado de patología, realmente se debe olvidar del paciente en cuanto a que es un paciente que rara vez vuelva a la consulta manifestando dolor, problemas a nivel de tipo articular. No queda un disco. Fíjense, 2003 a 2019, en ese momento, esos pacientes que tempranamente no los operamos, los seguíamos, y cuando terminaba su crecimiento los operábamos y extirpábamos el disco. Fíjense los resultados, 2003 a 2019, 16 años de seguimiento. Paciente totalmente curado, retomando su actividad normal, su dieta regular, con una excelente apertura bucal, sin ningún tipo de inconvenientes. Fíjense lo que esto seguimos un poco la escuela escandinava, los estudios de Erickson y Westenson. Fíjense qué interesante, esto es 3 años de seguimiento, pacientes que realizamos disectomía por ya estadios avanzados. Fíjense que en su momento los operamos con o sin interposición de músculo. Estos son casos con interposición de músculo. Esta zona hiperintensa es la unión del músculo temporal a la zona bilaminar, pero fíjense qué interesante cómo se ha normalizado, cómo se ha remodelado el cóndilo, cómo se ha corticalizado, cóndilo sano. Y fíjense las características que tenía este cóndilo anterior a la cirugía. Pero eran pacientes que realizamos menisectomía, extirpación del disco, como primera instancia quirúrgica. Este es un pequeño punto al cual me detengo y siempre lo comento con los residentes, con el staff de nuestro hospital. Muchas veces en Estados Unidos el paciente que llega a la disectomía llega luego de 3 o 4 agresiones a la articulación. En Estados Unidos generalmente se lo aborda muy temprano a la patología articular, ya sea con una artrocentesis, luego uno se sigue con una artroscopía, y si la discopexia falla, recién recurren a la disectomía. Y no son iguales los resultados cuando uno realmente recurre primariamente a la disectomía sin haber pasado por otros tipos de tratamiento. La disectomía, según la escuela escandinava, tiene buenos resultados si uno trata un estadio avanzado, y la primera instancia quirúrgica es la disectomía. Cuando uno ya viene de una articulación que ha sido agredida quirúrgicamente anteriormente, los resultados no son tan buenos. Es un punto importante a tener en cuenta. Fíjense que toda la escuela escandinava, bueno, estudios de Silver, hablan sobre, fíjense, seguimientos larguísimos, del 47 al 79, 94% de éxito. Erickson y Westenson estudió mucho, estudió, muchísimo esto, que sucede en los pacientes que se les realiza disectomía. Seguimientos de más de 25 años, estudios del 88, pocos pacientes, pero tratados con fíjense, 30 años de seguimiento. Y así continúan todos los estudios con respecto a la disectomía, ¿no? 95% de éxito, Takaku, Toshiba, fíjense, larga evaluación a distancia de la disectomía de la articulación temporomandibular del año 94, artículos que ya tienen muchos años.
¿Y qué pasa? Esto también lo comparto con los residentes. Cuando uno extirpa el disco en un paciente que ha terminado su crecimiento y que está en un estadio avanzado de patología, no se les ocurra tomarle una resonancia magnética antes del año. Digo eso en cuanto a un poco de humor, en cuanto a que durante el primer año, Herbert dice, bueno, miren, hay toda una remodelación, él le dice, son fase destructiva, ¿no? Porque realmente uno extirpa el disco y hay una remodelación adaptativa del disco a la nueva cavidad glenoidea. Y eso, si uno toma una resonancia magnética, va a ver que la articulación está como si estaría más alterada todavía. Y realmente es una fase que se llama fase destructiva, que eso se da hasta el año. Después del año comienza toda una reconstitución, que él le dice fase productiva, una reconstitución de toda la cortical y todo lo que veíamos en la imagen anterior, la resonancia magnética anterior. Así que no es de preocupar que si uno realiza un control antes del año, note que en cuanto a la imagen, el paciente va mal. Por supuesto que esto no se acompaña con los síntomas, los pacientes están perfectos en cuanto a que retornan a su dieta regular, a su función, y no tienen sintomatología a nivel doloroso. Luego del año, fase productiva, donde ahí realmente uno ve los cambios. Fíjense que esto ha sido estudiado desde hace ya años, desde el año 71, y si hay algo que hoy la bibliografía avala, es la disectomía en los estadios avanzados de patología. Becerra decía que debe recurrirse a la disectomía pacientes que realmente tienen no solo perforación, sino alteración morfoestructural del disco, ¿no? Cuando el cirujano planea una disectomía y se encuentra con que intraquirúrgicamente, con que el disco no está perforado, pero sí lo nota muy fibroso, muy alterado en su forma, realicen disectomía. Ese es mi pequeño consejo, mi humilde consejo. No hagan discopexias porque generalmente muchas veces las discopexias fracasan, y eso tiene que ver mucho con la cronología del desplazamiento discal y las propiedades del menisco. Hace años estuvimos realizando un pequeño estudio, que realmente no lo pudimos terminar, pero mandamos con el doctor Santini Araujo, estamos haciendo un estudio, haciendo cortes a nivel discal, luego de las disectomías, para tratar de buscar una correlación histopatológica en cuanto a ver qué pasaba con estas imágenes degenerativas del disco, si estas zonas más blanquecinas correspondían a procesos de tipo degenerativo del disco, porque realmente eso muchas veces orienta al cirujano, el que el cirujano vea estas imágenes de estos puntos blancos a nivel del disco, que hablan de la degeneración del disco. Eso puede ayudar a la hora de tomar una decisión en cuanto a si debe extirpar el disco o conservarlo. Sin duda el desplazamiento discal, fíjense que a veces nos da estas imágenes que realmente son increíbles, ¿no? Estos pacientes muchas veces terminan con perforaciones, fíjense, a nivel discal. Y si uno realiza la disectomía, este pequeño espolón se remodela. No nos debe preocupar si esta articulación funciona sin disco posteriormente. Eso está probado ya a nivel mundial que es así. Uno tiene las opciones, luego de la disectomía, interponer o no algo. Mi pequeño consejo también es que si el paciente, si ustedes reciben un paciente que deben realizar disectomía, y que las superficies articulares han sido remodeladas por una cirugía previa, ustedes sí o sí deben interponer, o sea, deben interponer músculo, porque los resultados, si se ha tocado el cartílago, en cuanto a que cuando se ha remodelado el cóndilo y la cavidad glenoidea y la eminencia muchas veces,
se afecta al fibrocartílago y los resultados de la disectomía son muy pobres si uno no interpone. Uno debe interponer. Si la articulación no ha sido agredida como primera instancia quirúrgica, no es necesario interponer nada. Esto era nuestra casuística a nivel hospitalario del año 99 al 2010. En ese momento habíamos operado 223 casos, fíjense, ya estadios avanzados, 102 menisectomías sin interposición, y menisectomías con interposición de músculo temporal, 72 casos, meniscopexias con heminectomía temporal, 42 en ese momento, y operaciones extraarticulares se refieren a casos que remitieron luego de osteotomías sagitales o verticales de rama. Que eso después me voy a detener puntualmente a hablar sobre eso, si tenemos un poquito de tiempo. Fíjense que cuando interponíamos músculo los resultados también eran buenos. Este es el músculo temporal. Fíjense cómo se ha aplanado el cóndilo, pero se ha remodelado. Fíjense cómo ha mejorado toda esta zona de esclerosis de reabsorción y esclerosis ósea subcondral, y cómo ha mejorado. Esta hiperintensidad tiene que ver con el músculo. Controles a distancia. Fíjense, disectomía sin interposición. Fíjense cómo luego de la disectomía, fíjense el disco ya no está más, fíjense la alteración que había en la cápita condilar y cómo se ha remodelado el cóndilo, ha sufrido una remodelación adaptativa, controles a distancia, más de 2 años de cirugía. Fíjense severas limitaciones funcionales. Con desviación generalmente hacia el lado donde el menisco está desplazado. Paciente retomando a su función. Sin duda el gran problema que teníamos era que estos pacientes desviaban hacia el lado operado por predominio del pterigoideo externo del lado contralateral. Para eso en su momento el doctor Becerra, me acuerdo que diseñó una placa, que es una placa tipo Holley, con una aleta, que esto permite que si uno lo usa, fíjense, contralateral al lado operado, esto hace que el paciente no desvíe durante sus 2 primeros centímetros de apertura. Por supuesto, esta aleta no puede ser muy grande porque se incrustaría en el piso de la boca, pero con que guíe la apertura bucal y guíe el patrón muscular durante los 2 centímetros de apertura, el paciente, fíjense que desviaba posterior a la cirugía, y mediante el uso de la placa, fíjense cómo esto se compensaba, cómo mejoraba su apertura bucal. Paciente que habría menos de 2 centímetros, controla distancia en los años, como abre 3,5 centímetros, como no desvía prácticamente nada luego del uso de la placa, y lo debe usar durante periodo de 3 a 4 meses, no más que eso, donde uno guía el patrón muscular, realmente la desviación posterior de la apertura se reduce esa desviación, ¿no? Bueno, Mariano, no sé si vamos a hacer a ver cómo estamos con la hora, hacer un Sí, pequeño break y seguimos con la parte de discopexia, que es la parte más interesante. perfecto. Acá tenemos una pregunta. Eduardo, en casos de pacientes con patología articular activa que se encuentran en tratamiento ortodóntico para cirugía ortognática, si sugerís intervenir la articulación previamente o para estabilizarla, o lo haces en el mismo momento de la cirugía ortognática. ¿Cómo manejan la patología articular en pacientes que se van a someter a una cirugía ortognática? Claro, pacientes, yo creo que es una pregunta re interesante, ¿no? Yo creo que si uno, ahora en la segunda etapa de la charla,
iba un poco a hablar más sobre eso, ¿no? Pero yo creo que si uno tiene un paciente que está, por supuesto que, que sabe que es disnásico, que está con tratamiento de ortodoncia y que va hacia la cirugía, uno sabe que va a ir hacia la cirugía ortognática más posteriormente, cuando termine su etapa de crecimiento. A mí me parece que habría que abordar tempranamente la articulación temporomandibular. Ahora en la segunda charla, por ahí no quiero quemar un poco lo que iba a decir, ¿no? Pero los pacientes que se someten a discopexia y que están en etapas de crecimiento, esos pacientes clase 2, ya se está conociendo que forman hueso por encima de la cápita condilar. Y eso hace que le proyecte la mandíbula hacia adelante. Y yo creo que si se intercepta tempranamente esto, y uno logra que el paciente luego de la discopexia forme 4 o 5 milímetros de hueso por encima de la cápita condilar, que sufran un proceso de reparación, que es lo que está pasando, más 2 milímetros que gana por la posición del menisco, eso hace que la mandíbula se proyecte, y que cuando el cirujano recurra a la cirugía ortognática, a los 2, 3, 4 años posteriores, seguramente se va a encontrar con un cuadro en el cual debe los movimientos de rotación antihoraria, fundamentalmente estos pacientes de clase 2, sea mucho menor. Yo no digo que el paciente se opere de sus articulaciones y que eso, a ver, sea mandatario que se opere y que no va a necesitar cirugía ortognática. Pero sí, seguramente el avance mandibular que después tenga que realizar, seguramente el cirujano sean menores, ¿no? Sin duda, y mi punto de vista es que si realmente el paciente ya está en etapas de cirugía ortognática, ya ha terminado su crecimiento, me parece que la discopexia sin duda ayuda. El tema es que es importante también los síntomas que tiene el paciente. Como decía, muchos cirujanos ortognatas se encuentran que luego de sus cirugías los procesos de reabsorción condilares continúan, ¿no? Yo creo que prestarle realmente importancia a la articulación, los pacientes que vayan a ser sometidos a cirugía ortognática, pacientes fundamentalmente clase 2, sean bien estudiados, y es una opción del cirujano poder operarlos conjuntamente, o sea, operar su disgnasia y operar las articulaciones, ¿no? Realizar la discopexia. Es una buena pregunta. Perfecto, Edu, yo tengo una, un poco volviendo al inicio de tu presentación, en relación a esta clasificación de Wilks que vos mencionabas, que nos pasa frecuentemente. La clínica muchas veces no coincide con lo que vemos en las imágenes, y a veces complica un poco la toma de decisión terapéutica, ¿no? Claro, La pregunta claro. puntual es, ¿qué porcentaje en frecuencia han visto ustedes en base a estos más de 200 casos que han tenido, que es impresionante? ¿Qué frecuencia hay de pacientes que llegan con desórdenes internos y que van a cirugía? ¿Qué tan frecuente es esa decisión de realizar la cirugía en tu experiencia? Claro, lamentablemente nosotros recibimos pacientes ya en estadios bastante avanzados de patología, ¿no? Lo cual es difícil tomar dimensiones, ¿no? Diferentes son lugares que por ahí reciben estadios un poco más. Uno lo que nota que en la parte hospitalaria reciben pacientes, muchísimos pacientes ya en estadios avanzados, ¿no? Donde uno no tiene muchas alternativas no invasivas, ¿no? El porcentaje de pacientes, sin duda, son pacientes ya en estadios avanzados y que ya digo, no pueden... Ahora estamos trabajando ya con pacientes un poco más jóvenes, y uno está recibiendo esos pacientes que uno veía de la clasificación de Young, pacientes en estadios iniciales, ¿no?
donde realmente la discopexia es efectiva, ¿no? Pero en su momento teníamos un 70-80% de pacientes ya con estadios avanzados de patología, ¿no? Perfecto, muy bien. Bueno, gracias, Eduardo. ¿Seguimos? ¿Te parece? ¿Preguntas? ¿Alguna otra pregunta más que quieran realizar acá por chat? Si no, igual al final hacemos un bloque más de preguntas finales, ¿eh? Las pueden ir formulando acá por el chat. Bueno, continuamos. Continuamos. Vamos a ir a la parte más linda ahora. Hasta ahora fue todo extirpar el disco, ¿no? Bueno, ya Yang comenzó a notar que los pacientes que realizaban discopexia, fíjense qué interesante, discopexia quiere decir, bueno, por supuesto llevar el menisco a su posición por métodos artroscópicos o métodos quirúrgicos, de cirugía abierta. Independientemente de la maniobra, estos pacientes también tenían una restitución, fíjense, de la cortical. Fíjense qué interesante cómo este paciente que se operó en etapas de crecimiento, cómo ese cóndilo se desarrolló. Fíjense la morfología y el aumento de tamaño del cóndilo, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si este paciente no se hubiese operado? ¿Cómo hubiese crecido? Y él también notó que estos pacientes donde realizaba discopexia, ya sea utilizando anclas, como en este caso, fíjense, no solamente que restituían su cortical, sino que miren qué interesante, formaban hueso, comenzaban a formar hueso. Parecía como un proceso nuevo de reparación a nivel condilar, ¿no? Y fíjense el tamaño de este cóndilo versus este cóndilo, cómo creció adecuadamente, ¿eh? Ellos notaron también que la discopexia mediante el uso de anclas, fíjese, esta es una foto que me cedió uno de los residentes del servicio de Yang, el doctor Saad, donde le dije, bueno, me dice, estamos notando algún tipo de proceso de reabsorción por el uso de anclas en los pacientes que tienen un cóndilo pequeño, en las reabsorciones condilares idiopáticas. Fíjense cómo acá lograron un buen reposicionamiento discal, como se fue normalizando la cortical, pero como el ancla ha ocupado un lugar importante, ¿no? Nosotros comenzamos a trabajar sobre esto ya hace unos años, tratando de realizar, fíjense, discopexias en pacientes jóvenes, cómo hemos logrado posicionar bien el menisco, estabilizar el disco. Esto sin duda genera cambios a nivel oclusal, esto proyecta la mandíbula hacia adelante, lo cual es sumamente beneficioso para pacientes clase 2. Otra cosa en la cual me quiero detener es que ustedes presten realmente atención que más del 99% de los pacientes, yo diría casi el 100% de los pacientes clase 2, esqueletales 2, tienen el menisco desplazado. La íntima relación que hay entre las clases 2 y el desplazamiento discal. Por eso la discopexia, que es sumamente efectiva en estos pacientes, porque fíjense cómo el cóndilo comienza a crecer normalmente. No solo que el proceso de reabsorción condilar idiopática se detiene, sino que el cóndilo sigue creciendo. Cuando uno opera una discopexia, etapas de crecimiento. Fíjense, esto genera, cuando uno los trata bilateralmente, hay un avance de la mandíbula. Fíjense que hay un contacto, una luz acá posterior. Eso es porque el menisco se ha reposicionado, eso proyecta la mandíbula hacia adelante, y queda un gap posterior,
que si uno puede ayudarlos desde el punto de vista ortodóntico, acentuando un poco el overjet de los incisivos y del sector anterior, la mandíbula se proyecta mucho más hacia adelante luego de la discopexia. Fíjense qué interesante cómo se ha proyectado. Esta es una chica que lamentablemente por cuestiones económicas no pudo realizar ortodoncia, pero la ortodoncia acá hubiese sido sumamente beneficiosa para estos pacientes. Fíjense la luz que se genera. Esta luz uno la trata de mantener con un spleen lo más posible, y la mandíbula se proyecta hacia adelante. Fíjense qué interesante, estos son controles de discopexia, desplazamientos anteriores discales, fíjense menisco bien posicionado, menisco posicionado, estaba aquí adelante, cómo se ha posicionado, y cómo ha formado hueso por encima de la cápita condilar. Eso lo comenzamos a notar, comenzamos a tomar importancia, una completa importancia frente a esto. Fíjense, porque llegan a formar de 3 a 5 milímetros de hueso por encima de la cápita condilia, más 2 milímetros por la posición normal del menisco. Esto proyecta la mandíbula hacia adelante. Fíjense qué interesante los cambios, control a 8 meses. Fíjense la proyección que ha tenido esta clase 2, de esta niña. Increíble, ¿no? Avances mandibulares post-discopexia. Fíjense cómo se ha proyectado la mandíbula. Lamentablemente a nivel hospitalario estos pacientes no recurren a la ortodoncia, lo cual, bueno, uno no puede realmente completar su tratamiento, pero si estos pacientes realmente tendrían el apoyo ortodóntico, los resultados. Fíjense cómo se ha proyectado en este caso, luego una discopexia bilateral. Esta chica tiene ortodoncia, eso nos ayudó mucho, y miren cómo se proyectó la mandíbula. Yo por eso no digo que los pacientes con la discopexia eviten la cirugía ortognática. Eso habrá que hacer un seguimiento a distancia, operándolos tempranamente y ver cómo evolucionan. Pero sí estoy completamente seguro que si uno le intercepta tempranamente, seguramente el paciente llega a la cirugía con menor movimientos a nivel de avance mandibular, ¿no? Menor rotación antihoraria. Siempre hablando de las clase 2. Esta foto no es mía, pero es tomada de Yang, donde Yang muestra las zonas de nuevo hueso. Fíjense que luego de la discopexia, la cantidad de hueso que se ha formado en la cápita condilar, como si ese proceso de reabsorción condilar se detuvo. Y los 2 milímetros, fíjense que si una suma los 6 milímetros de hueso nuevo más 2 milímetros del disco, prácticamente son 8 milímetros que la mandíbula se proyecta. Sumamente interesante esta línea de trabajo. Y esto es más interesante todavía. Fíjense que la posición de hueso tiene que ver mucho cómo uno reposiciona el disco. Yang dice, bueno, esta retroposición, esta posición del disco es buena. Si yo lo dejo un poquito más arriba, el hueso se forma donde yo posiciono el disco. Fíjense qué llamativo eso, ¿no? Y si yo lo retroposiciono, que esto es difícil de lograr, pero se puede lograr, sería lo ideal en los pacientes clase 2, el hueso se forma más posteriormente. Eso hace que todo esto proyecte la mandíbula hacia adelante. Sumamente interesante. Fíjense qué interesante, 192 articulaciones sobre 174 cóndilos. Fíjense qué interesante. Cuando estos son las... bueno, esto habla sobre cómo ellos, tomando un 100% de los pacientes, en cuántos lograron reposición posterior, ¿no? Fíjense que en el 38% de los casos
la retroposición, la posición del menisco la ubicación fue más posterior, más superior y más anterior, ¿no? La mayoría de los casos ellos lo dejan más posteriormente, y fíjense qué interesante, la mayoría de los casos mostraron formación de nuevo hueso, y solamente en el 9.3 de los casos no hubo signos de remodelación y de formación de nuevo hueso, pero sí una detención de los procesos de reabsorción condilar. Las técnicas de reposicionamiento condilar han variado mucho. Me voy a referir brevemente a esto, pero fíjense que las técnicas más viejas, las técnicas de Walker, uno fijaba el menisco en una posición un poco más posterior, ¿no? Luego Wolford comienza a trabajar sobre el uso de arpones, de anclas, posicionando el disco. Estos arpones son cada vez más pequeños, tienen 1 milímetro prácticamente, y 1.5 milímetros, son realmente muy pequeños, y Ian ya dice, bueno, el menisco no lo voy a fijar con un arpón, sino lo voy a fijar más posteriormente, sacándolo con una sutura no reabsorbible, un poliéster 2.0, fijándolo hacia el cartílago auricular. Nosotros estamos actualmente trabajando sobre esta técnica, ya tenemos unos 60 pacientes operados, entre práctica pública y privada, con resultados no tan buenos como Ian, pero resultados que se acercan a cerca de un 80-90% de éxito en cuanto a los controles, todavía no a distancia, ¿no? Estamos cada vez haciendo abordajes más pequeños del área articular, abordajes bien estéticos, fíjese, endaurales que van siguiendo la línea del trago, llegan a la raíz del hélix y tienen una pequeña extensión temporal. Estamos haciendo abordajes un poquito más anteriores, con guía vascular, siguiendo la vena temporal. Realmente la cirugía articular es una cirugía de no más de unos 45 o 50 minutos, la discopexia, con un excelente posoperatorio, en toda nuestra casuística sin ningún daño permanente de la rama temporofrontal del nervio facial, una cirugía segura, y que este abordaje permite varias cosas, ¿no? Permite acceder a la cápsula un poquito más adelante. Esto hace que uno pueda acceder más, ver un poco más, ver mejor la unión entre el pterigoideo y la inserción del pterigoideo al disco. Eso hace que uno pueda liberar, hacer una pequeña miotomía parcial del pterigoideo, y eso le permite al disco poder jugar un poco sobre la posición y poder retroponerlo, ¿no? Cirugía segura, corta. Esta es la miotomía que hacemos, es una vista artroscópica, pero fíjense la unión del pterigoideo al disco. Generalmente la miotomía la llevamos a cabo unos 5 milímetros con respecto a la inserción del disco. Esa miotomía parcial permite liberar el disco. Fíjense, esto es una visión artroscópica de cómo se va liberando esa miotomía. Fíjense que es un corte muy parcial, como uno va liberando el pterigoideo. Esto cuando se hace artroscópico, cuando uno lo hace abierto, lo debe hacer con electrobisturí o a muy baja intensidad o con bisturí frío. Realmente tiene un sangrado muy profuso, pero eso permite liberar adecuadamente el disco, ¿no? Y así llevarlo a su posición. La miotomía es fundamental a la hora de no tener recidivas en cuanto a que ese menisco pueda desplazarse. El menisco debe estar bien liberado. Generalmente le pasamos un hilo de poliéster 2.0. Es una técnica que tiene resultados muy similares al uso de ancla,
y tiene la particularidad de que tiene menor costo en cuanto al ancla y resultados bastante similares, ¿no? Ese hilo de sutura se lo lleva, acá tenemos una foto ejemplificando esto, se hace un pequeño corte a nivel del conducto aditivo externo en piel, se trae la sutura y se la fija, fíjense, al cartílago auricular. Esto es un instrumento que compramos hace unos años, un instrumento que diseñó Yang para tratar de traer la apexia, una vez que uno introduce este pequeño instrumento, y tiene la posibilidad de esto reemplazarlo con un Avocat, acá con un lacito, un pequeño lacito, uno lo puede enhebrar y traerlo sin la necesidad de comprar este instrumento, es bastante difícil de conseguir, y uno tiene la particularidad de que puede dejar al disco en una posición más posterior, ¿no? Es un puntito en piel y ahí termina todo, ¿no? Y uno tiene la particularidad de poder hacer no solamente una pexia, sino hacer 2 pexias, lo cual a veces brinda un poco de mayor seguridad, ¿no? Los criterios para definir resultados luego de la discopexia en pacientes con reabsorción condilar, fíjense qué interesante. Se clasifican en excelentes cuando yo logro un posicionamiento normal del disco y cuando hay regeneración a nivel condilar, hay formación de nuevo hueso. Moderado cuando yo posiciono bien el disco, pero hay muy poca o casi ninguna regeneración condilar, ¿no? Pero lo más interesante es que no hay progresión de la reabsorción condilar, ¿no? Y pobre cuando, fíjense, el desplazamiento recurrente del disco y la progresión de la reabsorción condilar persiste, ¿eh? O sea que no logré realmente resultados adecuados, ¿no? Bueno, vamos a terminar con, con esta pequeña foto que yo la he mostrado en las últimas charlas, ¿no? Que fíjense que la balanza hoy en día se está inclinando más hacia el conocimiento. Ya sabemos que estamos cerca de saber de que realmente el menisco cuando se desplaza, hay una íntima relación entre el desplazamiento discal y la enfermedad, la reabsorción condilar, que la palabra idiopática desconocida cada vez se va acercando más a pasarlo a una palabra que tenga que ver a reabsorción condilar producto del desplazamiento discal. Fíjense que todos estos últimos estudios y todas las líneas de trabajo van inclinando la balanza del conocimiento hacia realmente buscar una causal de la reabsorción condilar. Bueno, les quiero agradecer, espero que haya sido esta pequeña, justito estamos 11:30, esta pequeña hora y media haya sido útil y que, bueno, se hayan ido con algo de información sobre el estado actual de tratamiento de los desórdenes internos que comprometen la articulación. Les agradezco por la presencia y bueno, si tienen alguna pregunta, con todo gusto la voy a tratar de contestar. Eduardo, muchísimas gracias por tu excelente presentación. Bueno, ha sido, como siempre, impecable y muy clara, la verdad. Por el momento no tenemos otra pregunta. Yo quisiera hacer solamente una más, quizás más dirigida al práctico general, ¿no? Sí. Que en tu experiencia, ¿cómo es la evolución de los pacientes operados por desórdenes internos? ¿Cómo es su recuperación? ¿Cómo manejan la etapa posoperatoria inmediata? Claro. Bueno, interesante. Los pacientes que se someten a discopexia fundamentalmente tienen una internación de unas 24 horas aproximadamente. Yo no me referí mucho a eso porque realmente no tenía tiempo, ¿no? Pero generalmente le colocamos un pequeño drenaje por contraapertura, que eso recolecta un poco de sangre, de fluidos cicatrizales, y se lo retiramos generalmente, tiene un débito hemático de unos 2 mililitros, 3 mililitros de sangre, algunos más, menos, pero se lo retiramos generalmente a las 24 horas, y a las 24 horas se va a la casa, a la semana está prácticamente con
con actividad laboral normal. Y en cuanto a los controles posteriores, lo que estamos haciendo ahora es, porque han surgido algunos inconvenientes, cuando nosotros seguimos un poco la línea de Young, para controlar si el reposicionamiento discal ha sido bueno. Hacemos una resonancia, tratamos de hacer una resonancia posterior a los 2, 3, 4, 5 días a la semana para ver la posición del disco, una a los 6 meses y otra a los 2 años. Pero ahora le aclaramos mucho en la orden de la prescripción que la resonancia sea realizada en boca cerrada nada más, porque ha pasado que mandamos a un paciente operado y la hacen a boca cerrada, boca abierta, y el paciente está 20 minutos con la boca abierta y con un taco, con una apertura de 3, 4 centímetros, y eso ha hecho que el disco se luxe, se vuelva a luxar, y pacientes que luego hay que reoperarlos, ¿no? A nuestro entender, nosotros no somos muy consecuentes en cuanto al posquirúrgico, a insistir que el paciente abra rápidamente la boca. Los americanos tienden a hacer mucho eso, ¿no? Abrirles rápidamente la boca, realizar movimientos de mucha apertura bucal. Nosotros somos muy graduales, el paciente lo dejamos con limitación de la apertura de la boca, y que el paciente vaya retomando su dieta regular a medida que el dolor posquirúrgico va cediendo, ¿no? No los enviamos inmediatamente a kinesiología, sí ya en una etapa más posterior, cuando ya sabemos que el disco está bien posicionado, que está estable, ¿no? Pero realmente es un posoperatorio bueno, no es una cirugía para nada dolorosa, se controla muy bien con medicación, y bueno, los resultados son bastante alentadores. Perfecto, Eduardo. Una última pregunta, porque ya estamos excedidos en el tiempo. Si aplicás la cirugía mínimamente invasiva, o sea, lo que sería cirugía endoscópica, entiendo, para casos que no involucren reabsorciones condilares, es decir, para casos de desórdenes internos, entiendo. Claro, cirugía, sí, sí. El tema es el siguiente. La discopexia a nivel artroscópica yo no la manejo, no tengo entrenamiento en artroscopía, sí en artroscopía diagnóstica, pero no en pexia artroscópica. Mi mayor experiencia es en cirugía abierta, ¿no? Eh, Realmente requiere un amplio entrenamiento, la discopexia artroscópica es muy difícil, eh, hay que estar bien dedicado, hay poca gente en el mundo que lo hace bien, eh, y lo hace perfecto, pero bueno, tiene un entrenamiento diario de por ahí 3, 4, 5 artroscopías durante el día, ¿no? Sin duda tiene sus beneficios, ¿no? Si uno puede realizar una pexia artroscópica en un paciente joven en 10, 12 minutos, como lo hace Ian, sería lo ideal, ¿no? Y no recurrir a la cirugía abierta. Pero realmente es poca gente en el mundo que lo hace. Con respecto a la artroscopía diagnóstica, o sea, lo que es la lisis artroscópica, lisis con asistencia artroscópica, o la artrocentesis con asistencia artroscópica, es interesante, sí, sí, yo creo que el que se inicie en artroscopía debe comenzar por eso. ¿eh? Lo que pasa que sí, hay una delgada línea de resultados en cuanto a la artrocentesis, si es realizada con asistencia endoscópica o sin asistencia endoscópica, artroscópica, ¿no? Eh, Uno puede realizar lavajes, quitar algún tipo de adherencias, sin necesidad de meter el artroscopio dentro de la articulación. Pero sí puede entrenarse, y los resultados de la artrocentesis sin artroscopía y la asistencia y con asistencia artroscópica son prácticamente similares, pero me parece sí que es una forma de iniciarse y es una forma de entrenamiento para llegar a hacer prácticas pexias a nivel artroscópico, ¿no? Perfecto, Eduardo, muchísimas gracias nuevamente
tu presentación, por haber aceptado la invitación. Y bueno, en nombre de la Asociación Odontológica Argentina y de la Sociedad de Cirugía, les agradecemos a todos por su participación. Esperamos que lo hayan aprovechado, porque realmente es un disertante de lujo con muchísima experiencia en este tema. Y bueno, buen fin de semana para todos y gracias nuevamente por haber estado del otro lado. Bueno, un saludo a todos, gracias por escucharme un sábado, ¿eh? Y bueno, terminarles diciendo que nuestro hospital y todo lo que es nuestra práctica privada está abierta a los que quieran, bueno, aprovechar nuestros humildes conceptos sobre patología quirúrgica del desorden interno. Bueno, muchas gracias a todos y les envío un saludo. Muchas gracias a todos. Damos por finalizado el espacio de actualización. Gracias.